Audrey Reyes Núñez nos acompaña en el día de hoy en el espacio Saber Derecho. Le agradecemos de antemano la amabilidad de estar con nosotros y de compartir con los amables televidentes tantos temas alrededor precisamente de una materia que es de sumo interés, como es el caso del derecho laboral. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer para mí compartir contigo y con tu teleaudiencia en tu interesante programa. Gracias por la invitación, el placer es mío. Muy bien. Audrey es una magistrada de larga data, independientemente de que sea una mujer joven, pero viene administrando justicia laboral desde hace ya unos buenos años. Sí. ¿O me equivoco, magistrada? Bueno, tengo 16 años 16 en el años. Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega. Así es. Sí, 16 años de experiencia es un buen tiempo como para entender las cosas más importantes de la materia, por la práctica, ¿verdad? Sí, la práctica ha sido bastante interesante. La experiencia vivida. Magistrada, ¿cuáles son los principales conflictos así, laborales que se presentan y que llegan hasta sus manos? Bueno, en la ciudad de La Vega las principales acciones que se interponen son acciones en reclamo de prestaciones laborales, reclamo de derechos adquiridos y reclamo de daños y perjuicios. Ese es el más del 80-85% de los procesos. Incluyen todos esos reclamos. Ese es lo principal. Excepcionalmente, algunas acciones interpuestas por los empleadores relativas a validez de ofertas reales de pago, pero esencialmente son las acciones incoadas por los trabajadores en perjuicio de los empleadores, reclamando prestaciones, derechos adquiridos y daños y perjuicios por una serie de violaciones que entienden cada persona que incoa una acción. He escuchado algunas opiniones en el sentido de que el Código Laboral, promulgado en 1992, sí, correcto, es un código como nada más para favorecer a los trabajadores. Así es. ¿Realmente eso es así o los empleadores también tienen derecho en ese código? No, los empleadores no tienen derecho en ¿No el tienen código. derecho ahí? No. ¿Cómo así? Explique eso. Me encanta que plantees eso, porque es algo tan sencillo, tan evidente, y las personas nos resistimos tanto a entenderlo y aceptarlo. De hecho, es un trauma para la mayoría de las personas que se vinculan de manera inicial con el derecho del trabajo. Vamos a ver, ¿de qué hablamos? Del derecho del trabajo. Del trabajo. ¿Quién es el que trabaja? El trabajador. El trabajador. Entonces, el Código de Trabajo regula los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En consecuencia, lo que vamos a encontrar ahí son esos derechos, no es otra cosa. Ahora, hablamos del Código de Comercio. ¿A quién protege el Código de Comercio? El comerciante. Hablamos del Código de Menor, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿A quién protege? A los niños, niñas y adolescentes. Entonces, los empleadores no tienen que ir a buscar derechos al Código de Trabajo porque no son trabajadores. Porque no son trabajadores. No son trabajadores, aunque son los que más trabajan. Los empleadores, claro, son los que más trabajan, son los pero que más no tienen trabajan, derecho. Pero ahí. no, ahora los empleadores, ¿qué van a encontrar en el código? Todas las obligaciones a su cargo. Ajá, obligaciones, obligaciones. ¿Por qué? Porque es una relación que regula derechos vinculados con quien trabaja, con la persona que trabaja, y no a todo el que trabaja tampoco, sino a la persona que trabaja bajo subordinación, bajo dependencia. Porque, por ejemplo, tú eres un trabajador, yo soy una trabajadora, pero en condiciones diferentes. Las personas en el mundo entero, todos somos seres humanos, en ese sentido somos iguales. Todos los seres humanos son femeninos y masculinos, no hay otra forma de ser. Y solo no podemos clasificar las personas en trabajadores, empleadores o deshabilitados. No hay otra forma de tú clasificar a las personas. ¿Entiendes? O tú eres trabajador o eres empleador. ¿Qué tipo de trabajador? Yo no sé. Tú puedes ser un trabajador dependiente, un trabajador independiente. ¿Ves? Sí. Pero Código de Trabajo
Ley 1692, regula los derechos de los trabajadores dependientes o subordinados. En consecuencia, los empleadores no tienen derechos, esa es la palabra, dentro de lo que sería el Código de Trabajo, sino obligaciones. Independientemente de que tengan derecho a ciertas acciones, por ejemplo. Claro, sí. Por ejemplo. Ciertamente sí, en ese sentido tienes razón y podría reestructurar ahí. Sí, por ejemplo, porque sí. Hasta yo entonces estoy un poco confundido. Sí, sí. Pero aquí estamos para aclarar las cosas. Claro Este que es un sí. programa que ya para saber derecho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si nos vamos a la figura, por ejemplo, del despido del trabajador. Sí. Por ejemplo, ese es un derecho del empleador a Correcto, ejercer sí, el despido. a terminar, pero esencialmente, espérate, para que no nos confundamos, Sí. Esencialmente el derecho al trabajo, su finalidad es proteger al trabajador. Al trabajador. Más nada, no es proteger al empleador. Su finalidad es proteger al trabajador, ¿entiendes? Y en consecuencia, su finalidad es toda la estructura que está desarrollada a fin de proteger al trabajador. Eso no significa que el empleador no pueda hacer algo, que está desamparado, pero no tiene esencialmente la protección del código, porque eso es especial para el trabajador. Okay. Y claro que sí que tiene acciones, como por ejemplo la ruptura del contrato y todo, pero dentro de esa ruptura del contrato, ¿qué va a hacer el código? Te hace toda una estructura para proteger al trabajador, aunque el empleador es el que realiza la acción. Todo el procedimiento te dice, ¿tú lo vas a despedir? Ok, despídemelo de esta manera. No lo hiciste así, lo siento. No me digas qué fue lo que hizo. No lo hiciste así, está mal. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa es la pequeña diferencia, aun cuando tiene acciones. Hay un detalle muy importante, porque ya que lo has dicho, quiero como aclararlo bien, para que quede bien detallado. El empleador siempre tiene acciones. Una acción importante que tiene el empleador, que podría decirse que es algo que lo podría beneficiar, es una acción en daño y perjuicio en contra del trabajador. En contra del trabajador. En contra ¿Bajo del qué trabajador. causales? Claro que sí, porque el trabajador es responsable de los daños que causa el empleador. Ya. Y ahí, si hay un daño, el empleador podría incoar algún tipo de acción en contra del trabajador. ¿Y en las prácticas tenemos algunos precedentes? Bueno, déjame decirte que en los 16 años que tengo en el tribunal, creo que he visto una o dos acciones. Recuerdo una perfectamente. No tuvo el desenlace deseado porque quizás le faltó un poquito de estructura a nivel de la prueba, pero sí ha existido y la hay. Uh-huh. Y son perfectamente válidas. Pero lo esencial es derecho al trabajo, protege al trabajador. Y esa protección es tan amplia que ahora cuando se hizo la modificación de la Constitución del año 2010, eso quedó todavía más consagrado. ¿Por qué? Porque todos los principios que tenía el Código de 1992 fueron colocados en la Constitución. Y dentro de esos principios está el principio protector. Entonces, todo lo que el legislador va a hacer en la República Dominicana a nivel de legislatura del trabajo es a favor del trabajador. No puede hacer más nada en contra del trabajo, no puede hacer nada en perjuicio del trabajador. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del derecho al trabajo, proteger al trabajador. Estamos hablando de los derechos del trabajador en este caso, pero los derechos del trabajador o de la trabajadora. Sí, por favor. Nace tan pronto nace el contrato de trabajo. Correcto. O tiene ciertas condiciones para que nazcan esos derechos. Bueno, el derecho nace inmediatamente la persona inicia a prestar el servicio. De la manera más esencial, más evidente. O sea, no importa el tiempo, lo importante es que usted comience a prestar servicio. En la medida que pasa el tiempo, adquiere más derechos. ¿Hay más derechos? Claro que sí, porque tú, por ejemplo, llegaste el primer día tú tienes derecho a tu salario. Desde el primer instante. Yo estoy aquí, ya me hay que pagarme, porque yo vine a prestar un servicio. Ya mi tiempo vale dinero en este espacio. Inmediatamente tengo derecho a la seguridad social. Porque si yo salí de mi casa a las 8 de la mañana, porque a mí me contrataron para acá, yo tengo que llegar a mi trabajo a las 8, ya inmediatamente yo tengo que estar protegida, porque el accidente que a mí me ocurra del trayecto de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa, yo tengo que estar protegida. Entonces, si ese primer día, yo llegando al trabajo, porque yo no conozco bien el espacio donde yo estoy, yo rebalo y me caigo, a mí hay que garantizarme mi seguridad física. Cualquier daño que yo reciba, tengo que estar protegida. Entonces, la seguridad social es un derecho
que tiene que estar, o sea, antes de que el trabajador llegue a la empresa, el primer día, tiene que tener su seguridad social, sus riesgos laborales, su salud, su seguro de salud. Y la pensión también, que va un poquito más lenta, pero está ahí también. Pero está ahí. Claro. Y todos los derechos. Desde el primer día, mi derecho a Navidad. Si yo duro un día, yo tengo derecho a un día proporcional de salario de Navidad. ¿Sí? Claro que sí. Y de las utilidades también. Ya lo demás, entonces ya a la medida que va pasando el tiempo, después que tengo tantos meses, ya tengo derecho a preaviso de cesantía, ya después de tantos meses tengo derecho a un año de vacaciones, a la proporción correspondiente de los días por un año de vacaciones, y así sucesivamente. Si tengo la suerte, que no ocurre en muchas empresas, que haya un sindicato y ese sindicato tenga más derechos para los trabajadores, pues también adquiriría los derechos que haya en el pacto o el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Sí, así es. Casi nos hemos metido muy en lleno a aspectos importantes de esta conversación sobre el derecho laboral. Y le pregunté sobre el contrato de trabajo, si era ahí que nacían los derechos. Y realmente sí, usted ha dicho que es ahí que nacen los derechos de los trabajadores. A partir de la prestación del servicio de manera esencial. Sí. Sin embargo, y usted hacía referencia, el contrato de trabajo, por el tiempo que se prolongue, entonces aparecerán otros derechos. A eso que usted se ríe, ¿verdad? Se amplían los derechos. Se amplían los derechos. Se van ampliando y se van agregando. Ese es el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Correcto, el por tiempo indefinido. En que la parte sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Correctamente. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que comienzan a aparecer, por ejemplo, después de los 3 meses? Después de los 3 meses comienza el derecho a las prestaciones laborales. Prestaciones. ¿Cómo se definen las prestaciones laborales? Las prestaciones laborales es una indemnización tarifada establecida por la ley a los fines de resarcir el daño causado al trabajador por la ruptura del contrato de trabajo. Recuérdate que el principio esencial es que todo el que causa un daño debe repararlo. Es el principio de derecho. Ahora, en materia del trabajo, ese daño no queda expuesto a que el juez lo aprecie. O sea, tú en materia civil, yo te ocasiono un daño, tú me llevas al juez y él dice, bueno, yo entiendo que el daño que Odri le produjo a Adolfo, yo lo voy a valorar en 500,000 pesos o en 100,000 pesos. En materia laboral, al juez le quitaron esa facultad. En materia laboral dice, mira, cuando el empleador, o sea, la ruptura del contrato de trabajo le causa un daño al trabajador. Ahora, ese daño nosotros lo vamos a cuantificar, lo vamos a tarifar y a través de las prestaciones laborales, del preaviso de la cesantía, se hace esa tarifación o esa tarifa para indemnizarlo. Te dicen, bueno, si Odri duró 3 meses o 6 meses, nada más le tocarían 7 días de preaviso. ¿Verdad? Sí. Pero nada más le vamos a dar 6 días de cesantía. Entonces, a ella le tocan 13 días de salario ordinario, del dinero que ella recibía. Entonces, para que a fin de que durante el tiempo, el daño que se le ha ocasionado, se le repare y ella pueda también mantener, o sea, por eso se llama cesantía, pueda satisfacer sus necesidades durante el periodo de su cesantía. Inmediatamente, Adolfo, tú pierdes tu trabajo, tú te conviertes en un indigente. Te empobrece, obviamente. Óyeme, tú eres un indigente. Oye, en forma retroactiva, ¿por qué? Porque tú vas a depender esencialmente de ese dinerito, a menos, claro, que tú seas un máster en economía y durante tu tiempo de ahorraste todo un montón de dinero y si todo tu salario te daba para ahorrar bastante dinero, pues tú no llegas tanto a un estado quizás de indigencia. Sí. Pero inmediatamente tú pierdes tu puesto de trabajo, tú comienzas a convertirte en un indigente. Así. Sí. Porque tú comienzas a consumir lo que tienes, a consumir, hasta que tú consigas un trabajo, si tienes la suerte de conseguirlo. Bien, para que empecemos a cerrar un poco ya el concepto ahí, debatido en este momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de prestaciones laborales y de derechos adquiridos, ¿estamos hablando de la misma cosa? No. No. Vamos a conocer el por qué no después que regresemos de la pausa. Es interesante, quédese con nosotros.